que enviarle un fuerte abrazo a todos y a todas los igual. Claro que sí. Bueno, Ricardo, cuéntanos un poco a nuestros auditores y auditoras también cómo ha ido este proceso de campaña, porque sabemos que también se ha hecho un extenso recorrido por distintas zonas de nuestra comuna, donde seguramente te pudiste palpar de la realidad que están viviendo los distintos vecinos y vecinas. Sí, ha sido primero, en primera instancia, muy entretenido, porque creo que nos ha dado la posibilidad en la dinámica de ir visitando más a la ligua profunda, digamos, esa ligua que efectivamente tiene sueños, esa ligua que tiene dolores y dolores muy grandes. Y nos hemos podido dar cuenta que hay gente de algunos sectores que se sienten votados, otros que se sienten discriminados, hay algunos que se sienten invisibles. Y eso nos ha llamado mucho la atención y ojalá que nosotros pudiéramos de alguna manera hacer que sean visibles, que los podamos ver, que podamos finalmente conocer sus problemas profundos. Creo que hoy día la gente necesita mucho afecto, mucho cariño y hoy día, como tal cual lo hemos dicho nosotros desde el principio de la campaña, nosotros queremos poner en el centro al ser humano, a la persona, al Giovanni, no al Giovanni locutor, no al Giovanni que lo pueden ver a lo mejor incluso como un producto de medio, ¿no? Sino que al Giovanni que efectivamente tiene un dolor, que es de carne y hueso, que tiene corazón y tiene los mismos sentimientos que las personas que están afuera y que hoy día tienen un problema en particular, como lo ha tenido también la gente de la Juan Pablo II. Giovanni, con mucho dolor nos llamó una dirigente, Juan Pablo II, solicitándonos ayuda porque llevaban 3 días sin agua. Y bueno, tú fuiste testigo de eso y la verdad que pudimos hacer la gestión para que con quienes corresponde, para que ni esos niños que están ahí en ese blog de la Juan Pablo II, ni los adultos mayores, ni los matrimonios que están preocupados de poder resolver sus temas familiares, pudieran de alguna manera tener agua, que es la necesidad básica que uno debe tener en una casa. Claro que sí. Bueno, justamente te quería preguntar eso, porque el día de hoy te vemos y la gente que te está escuchando seguramente te siente mucho más emotivo que en otras entrevistas que hemos tenido. Y también vimos hace unos días también en redes sociales, en tu recorrido por la comuna, que tuviste un encuentro también que estuvo muy emocionante con un ex compañero del colegio. Y cuéntanos también un poquito de aquello, a qué viene también esa emoción. Bueno, lo que pasa, Iván, es que nosotros con Pablo López, que fue mi compañero de curso, vivimos 4 años juntos. Éramos 45 alumnos en el curso, vivíamos en el mismo pabellón en el Liceo Agrícola de Longo Tomás. Y eran momentos difíciles, pues duros, porque había compañeros que no tenían recursos para ir a su casa, porque eran de muy escasos recursos. Y la verdad es que éramos una familia. Hoy día uno puede decir que lo que nos entregó el Liceo Agrícola de Longo Tomás, junto con todo el equipo docente que está ahí, donde estaba la Blanca Roja, estaba Víctor Medina y así muchos otros profesores que pasaron por ahí, Nicolás Orellana, que también me hizo clase. La verdad es que fueron momentos difíciles, pero también fueron momentos de pasión, de que sentir que habíamos 45 alumnos de mi curso que éramos prácticamente todos hermanos. No había diferencia ni económica, no había diferencias políticas, ni religiosas, ni nada. Entonces recordar de alguna manera de cómo fue el esfuerzo, de que estuvimos ahí a veces con hambre, a veces con frío, a veces echándole de menos a la familia, ¿no? Al calor de la casa, pero como podíamos los más grandes, apoyábamos a los más chicos y así estuvimos durante 4 años estudiando y para poder ser mejores personas. Cuéntanos a propósito de lo que estamos hablando, de eso mismo. Tú decidiste, fue una opción familiar, ingresar al Liceo Agrícola de Longo Tomás, porque recordemos que además tú vienes de una familia de campo donde viven y han vivido, ¿cierto?, las tradiciones de nuestra zona, pero ¿cómo se da esa instancia de ingresar al Liceo Agrícola de Longo Tomás? Lo que pasa es que en noviembre del año 1988 llegó el director de ese entonces, que era don Antonio Díaz, a promocionar el Liceo Agrícola, que era su segundo año como Liceo Agrícola del Instituto de Educación Rural, que es una institución que viene de la Iglesia Católica, que fue formada por Monseñor Rafael Larraín en 1957, principalmente para poder ayudar a los campesinos y a los hijos de los campesinos.
Me gustó porque yo siempre había estado ligado al campo con mi papá, trabajando con él desde muy chico, y me pareció interesante, primero porque había una oportunidad de entrar a algo distinto, diferente, que además podía uno tener un título técnico y era una herramienta a lo mejor para el futuro. Así lo pensé yo Ujú. y así lo pensó también mi papá y mi mamá, a pesar que, ¿por qué? Porque mis papás no tenían recursos para poder enviarme a estudiar una vez posterior saliendo de un liceo humanista, ¿no? Claro. A la universidad o a un instituto, porque veníamos de familia muy sencilla, digamos, muy y modesta. Por tanto, yo tomé la opción de irme a ese instituto, tuve que ir a dar una prueba de admisión, y en esa prueba de admisión postulamos, no sé, 800 alumnos o 200 alumnos, y finalmente quedamos 45, que eran los cupos que habían para el segundo año como escuela agrícola. Y así partió de alguna manera este recorrido por, por, por esta comuna, en la cual ya el año 1989 yo me incorporo a la escuela agrícola, donde efectivamente antes de formarnos como técnicos agrícolas, nos formaron como personas, de ser personas sencillas, honestas, de alguna manera de ayudar al prójimo. Y es lo que muchos de mis compañeros, tal como lo decía Pablo en la nota, creo que lo que somos gracias al Instituto de Educación Rural. Bueno, y justamente también eso que tú nos mencionas, que la formación que se entregó en ese ente educativo tiene que ver también con muchos de los valores que justamente tienen las personas que se criaron en el campo. Efectivamente, yo creo que eso es tal cual tú lo dices. De hecho, la relación que había con la comunidad, principalmente en las parcelas, con la escuela de las parcelas, con el Club Deportivo Reina Victoria, con San Manuel, con la Claro. gente de la estación, que les mando un tremendo saludo a toda esa gente, principalmente a Jorge Miranda, que era vecino nuestro del liceo, y así tantos otros que conocimos ahí. Había una relación muy cercana, muy de vecinos, digamos. De hecho, nosotros hacíamos campeonatos de fútbol, hacíamos campeonatos de baby fútbol, donde participaban también los clubes deportivos y grupos de amigos de estos sectores, y que hacían que en definitiva hubiera una relación de crecimiento, desarrollo mutuo. Nosotros también prestábamos servicio a la comunidad, principalmente cuando había que atender un animal, por ejemplo, que estaba enfermo, o había que ir a vacunar un perro, o había que ir a castrar un novillo, un vacuno, etcétera. Siempre estábamos a disposición, la escuela estaba abierta a poder tener esa interacción entre la ciudadanía común de la localidad y nosotros como alumnos, ¿no es cierto?, del establecimiento. Además, las tías que eran parte de que nos ayudaran, que nos hacían el almuerzo, el desayuno. Una de ellas falleció hace poco, que era la mami de nuestro liceo, que era como la mamá de todos estos pollos, 257 pollos que después éramos, y que también aportaron a la educación nuestra. Entonces eso es bonito. Bueno, y además tiene que ver con un tema súper central que también se da principalmente en nuestra zona, ese tema generacional, ¿cierto? De recambio de las personas que son ligadas al campo, que son personas que han tenido una conexión desde muy pequeños, ¿cierto? O son de familias campesinas y que hoy día han tenido que emigrar a otras ciudades porque justamente no tienen una posibilidad de poder desarrollarse en el trabajo que hacía la familia o simplemente porque también tomaron otra opción. Efectivamente, yo creo que hoy día para quienes estudiamos ahí, igual que José Manuel Reynoso, que era más chico que nosotros, pero nos conocimos ahí. Es una pena ver cómo hoy día un establecimiento que fue tan importante, no solo para la comuna de La Ligua o para la localidad de las parcelas de Longo, sino que yo creo que para toda la provincia de Petorca, la cuarta y la tercera región, la región metropolitana, porque habían alumnos de todas estas regiones, ¿no? Creo que fue un aporte muy importante en dos aspectos fundamentales. Uno, primero en la educación, en la oportunidad que daba la Fundación Instituto de Educación Rural de poder ingresar a un establecimiento quizás con una mirada religiosa, pero en el sentido de que también éramos libres de elegir, ¿no? De no incorporar que si tú eras de otra religión no podías estar ahí, sino que simplemente podías hacerlo de forma libre. Pero además creo que cumplía también una misión muy importante que tenía que ver muchas veces
de poder darle espacio a alumnos que eran muy pobres, que venían de familias muy humildes, por ejemplo, de Salamanca, al interior, de Peralillo, de Puritaqui, en fin, donde no tenían otra opción que tener un lugar, y ahí primero había amor de hogar con los profesores, con los tíos, los profesores eran muy cercanos, y lo otro, había un techo, había abrigo y había para alimentarse. Creo que era lo importante. Me tocó compartir con muchos compañeros que venían de una familia que, si yo era pobre, ellos eran 10 veces más pobres que yo. Entonces, cuando uno se encuentra después del tiempo con esos compañeros que hoy día son otras personas, nosotros cada 3, cada 4 años hacemos un encuentro de exalumnos y nos encontramos y nos acordamos de cómo fueron esos tiempos, y además vemos que cada uno de ellos siguió el camino que efectivamente era correcto. Son personas de bien, tienen una bonita familia, han podido también educar a sus hijos en la misma impronta en la cual nosotros fuimos educados, y creo que eso hoy día no se da mucho. Eso a uno le echa de menos la educación, que la educación no sea esta educación de mercado, donde finalmente aquí se preparan máquinas para salir a hacer dinero. No, nosotros fuimos educados en una forma distinta de la educación, donde la educación era integral, donde los profesores estaban preocupados de los problemas que tenían los alumnos, y creo que hoy día hay mucho más herramientas que las que teníamos nosotros en aquel entonces. Entonces, en realidad uno le echa de menos que finalmente este gran empeño que ponen los profesores por su parte, uno esperaría que también lo hiciera el Estado, que pusiera todas las herramientas, los instrumentos que tienen, para que finalmente quienes vienen de familias pobres puedan tener mayores oportunidades de crecimiento. Claro, y justamente en relación a lo que tú nos dices, muchos de los alumnos que estaban en el instituto eran alumnos que llegaban en marzo y que se iban en diciembre, o sea que muchas veces no tenían la opción de visitar a su familia durante el año. Efectivamente, incluso había alumnos que no se iban nunca, que pasaron los 4 años ahí, Imagínate. porque era mucho más grande, como te digo, estaban todo lo necesario para sobrevivir. Y se quedaban en el verano y se quedaban trabajando, y la escuela muchas veces hacía acuerdos con ellos y nos pagaba, entre comillas, nos pagaba por poder aportar, ¿no es cierto? Porque había un montón de cosas que mantener, había plantas, animales, etcétera. Pero fueron bonitos tiempos. Además nos enseñaron, nosotros mismos nos levantábamos a las 4:30 de la mañana a hacer el pan. Hoy día, si un alumno hace eso, a lo mejor algún apoderado o incluso algún profesor lo podría acusar al establecimiento de explotación infantil. Claro. Pero la verdad que nosotros lo hacíamos con cariño, y además que era para nuestros propios alimentos. Hacíamos el aseo, los dormitorios, los baños, había limpieza, tal como lo decía el Pablo, todo estaba limpio, no había nada sucio, teníamos turnos de trabajo, había un compañero nuestro que era nuestro jefe de semana, que era el que nos organizaba para poder de alguna manera cumplir con las labores que nos encomendaba nuestro establecimiento, y que nosotros hacíamos con gusto y con ganas, porque finalmente aportaba también al crecimiento interior de cada uno de nosotros. Claro, los mismos alimentos que cosechaban ustedes también eran parte de su alimentación. Sí, efectivamente, todas las verduras, frutas que teníamos, algunos animales, conejos, aves, huevos para alimentarnos, era parte del queso que hacíamos, ¿no? También era parte de nuestro diario vivir, y creo que hoy día nos gustaría que ojalá la educación que nosotros tuviera esa impronta, digamos, más allá de lo económico, sino que mirada desde del humano, con un sentido humanista, que finalmente entregue valores y no entregue herramientas que finalmente hacen que uno sea un depredador en un mundo que hoy día tenemos, que es difícil de vivir. Ricardo, tú al principio de la entrevista mencionaste también a los adultos mayores. Cuéntanos un poco de la experiencia que has recogido en este puerta a puerta que llevas ya en campaña. Bueno, hemos estado en esa lengua profunda, como te decía yo, Giovanni, donde nos hemos encontrado con problemas con adultos mayores muy complejos. Adultos mayores que no tienen la atención de nadie, que viven solos, que no tienen que comer. Y eso a nosotros nos ha dolido mucho, nos ha llegado muy, muy fuerte, porque uno dice, bueno, qué miserables somos los seres humanos, qué miserable es el Estado, cuando hoy día la gente nuestra, la gente de Longotoma, de allá arriba de Pichilemu, de La Canela, de Santa Marta, de Cuyancón, de Trapiche, Casas Viejas, etcétera, Las Parcelas, San Manuel, Mariano Alfonso, se sienten olvidados,
se sienten dejados de lado, sienten que la autoridad y este gobierno en particular no ha sido capaz de resolverle sus problemas y que llevan muchos años esperando una solución y finalmente se han quedado con la esperanza. Y esa gente aún tiene esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Y nosotros le hemos dicho, bueno, nosotros queremos que hoy día las cosas sucedan y nosotros estamos dispuestos a dar ese paso, aunque sea comenzando de nuevo. Y que decirles que si hay algo que a nosotros más nos preocupa, es el sentir de la persona más allá de lo económico, más allá de lo mundano, sino que simplemente cómo podemos de alguna manera, con cariño, con afecto, poder ayudar a resolver los problemas de esos adultos mayores que hoy día son invisibles. Por último, Ricardo, me gustaría que pudieras tú también hacer una invitación a todos nuestros auditores y auditoras, porque el día de hoy se va a dar un debate que, no sé, es el primero, no sé si va a ser el único, así parece por las condiciones sanitarias que tenemos, ¿cierto? Un debate con otros candidatos a alcaldes de la comuna de La Ligua, donde es una instancia muy importante para los propios electores, para los propios ciudadanos y ciudadanas, porque es una posibilidad de conocer. Sabemos que también la Junta de Vecinos Centro de La Ligua hizo una entrevista a cada uno de los candidatos, pero el día de hoy también hay una posibilidad de que se puedan confrontar algunas ideas. Bueno, yo agradezco primero agradecerle a la Junta de Vecinos de crear estos espacios. Creo que tal como lo hemos dicho nosotros desde el inicio de esta campaña, yo creo que hoy día hay que darle altura y prestancia a la política. Hoy día no está en juego el desprestigio de las personas y es lo que uno debiera poner en la mesa, digamos. Yo no me interesa de alguna manera desprestigiar a mi adversario, simplemente me interesa que discutamos ideas, que tengamos, a lo mejor todos tenemos el mismo objetivo, de tener una comuna mejor, una comuna distinta, pero los caminos quizás son diferentes. Por lo tanto, creo que es muy importante que hoy día las organizaciones, que además son la base y el sostén de las administraciones locales, tal como lo hemos dicho nosotros desde el principio, que hoy día la organización esté preocupada de conocer qué es lo que piensa un candidato, qué es lo que propone un candidato, cuál es la mirada de futuro que tiene este candidato. Y me parece muy importante y interesante porque la gente tiene que informarse, quienes tengan que definir y de alguna manera administrar los destinos de La Ligua tienen que ser las y los mejores. Por lo tanto, creo que hoy día ese es el sentido, el sentido no es acorralar a nadie. Yo siempre he dicho, he estado abierto a estar donde me inviten y la verdad que lo voy a hacer porque creo que hoy día es muy importante que la gente esté informada de qué es lo que piensan los candidatos y dónde queremos llegar con La Ligua, una Ligua que efectivamente hoy día necesita un recambio, necesita una mirada distinta, necesita frescura y también necesita responsabilidad, porque dirigir una comuna como La Ligua hay que ser responsable para poder finalmente cumplir con esos sueños o con esos dolores que hoy día la gente espera que finalmente se resuelvan. Así, y ahí vamos a estar nosotros también como medios de comunicación en nuestra parte que nos corresponde en educar, informar y entretener. Vamos a estar haciendo nuestra parte llevando también esta transmisión a todos los auditores y auditoras de la comuna de La Ligua para que sepan, porque sabemos que obviamente no va a poder ser con público, pero van a estar en nuestras ondas ahí para poder llevar entonces este debate a contar de las 6 de la tarde. Te deseamos desde ya mucho éxito y por supuesto nos reencontramos el próximo jueves si Dios así lo quiere. No, muchas gracias Giovanni por la invitación y un gran abrazo a toda la gente que nos conoce y la gente que aún no nos conoce, que nos conozca porque nosotros tenemos un corazón noble. Muchas gracias Ricardo, que tenga una buena tarde. Gracias.